Déjate lo cuento. Los mil y un velorios, de Carlos Monsiváis. 1942. Goyo Cárdenas, el sextrangulador. El 8 de septiembre de 1942 son descubiertos en el jardín de la casa número 20, en la calle Mar del Norte, en Tacuba DF, cuatro cadáveres. El del estudiante, Graciela Arias Ábalos, de 21 años de edad, y los de tres prostitutas. María de los Ángeles González Moreno, Rosa Reyes Quirós y Raquel Martínez León. Horas más tarde se detiene al criminal, Gregorio Cárdenas Hernández, de 27 años de edad, estudiante de ciencias químicas. Al día siguiente, él escribe a máquina su confesión, con perfecta tranquilidad de espíritu, por completo ajeno a todo estado emotivo o de nerviosidad, según asegura un experto. La sociedad, esa que lee los periódicos, oye radio y conversa, escucha fascinada y horrorizada. Goyo habla de la primera víctima. La enterré y le recé unas oraciones. Su cara la envolví con el impermeable que llevaba. Fui varias veces a la iglesia a ver si encontraba un reconfortamiento espiritual. Pedí perdón por mi acto, por mi culpa. Goyo evoca a la segunda estrangulada. Se desnudó e hicimos el coito, entregándonos el uno al otro. Cada quien se vistió y fue ella al inodoro a lavarse. Le llevé el agua para que se hiciera el aseo. Había terminado de hacerse el aseo cuando volvió a renacer en mí el odio que expuse en el caso número 1. La repugnancia por la mujer, y vagamente recuerdo que con lo primero que encontré se lo quise poner al cuello. Parece que fue la toalla que estaba en el tocador o algún cordón. Ella se lo quiso quitar y me dijo, así no, no hagas eso. He aquí, con sus palabras, en una época ya freudianizada, por lo menos en el sector urbano, el primer serial killer identificado en México, que mata el 15, el 23 y el 29 de agosto y el 2 de septiembre. En lo que sigue participan la ciencia, el circo, el aprendizaje nacional del vocabulario psicoanalítico, gloriosamente mal aplicado. El júbilo ante un Jack el Destripador de México, el teatro, el morbo, el hallazgo del filón noticioso y el sentido escénico de Goyo. Se le somete a exploraciones medio psicológicas y su estado confusional hace que lo trasladen al manicomio general de la Castañeda, donde se le somete a un tratamiento de electroshocks. Nadie duda de la inteligencia del asesinato, ni del carácter más que psicoanalizable de sus declaraciones. Eran mujeres de la calle y les ofrecí dinero. Las llevaba a mi casa donde me saciaba en ellas. Después de tenerlas no sé por qué me daba lo que sentía, era algo horrible. Un odio espantoso hacia esas mujeres. Por todas las mujeres, un frenesí inexplicable. El impulso invencible de destruir, de desgarrar, de matar. Y las mataba. Goyo va más lejos, él lo sabe y lo admite. No es un Adonis y además declara poseer o padecer un defecto físico congénito que le impide la plenitud sexual y que, de acuerdo a su peculiar relato, lo conduce a él, hombre de ciencia, a montar un laboratorio de alquimista, buscando por su cuenta la cura. Fallan los experimentos y él persevera utilizando un conejo, un cisne y, por último, a una mujer. Ante tal fluir imaginativo, es apenas previsible que en función suya se prodiguen en la prensa y en las reuniones términos hasta entonces esotéricos: psicopatología, traumas, necrofilia, viola a la novia muerta, misoginia extrema, odio a todas las mujeres, por una pagarán todas, epilepsia crepuscular, término usado por la defensa, y el juez instructor en su dictamen pone algo de su parte. Su estado mental, desde el punto de vista de la psicología criminológica, corresponde al de la personalidad neurótica, neurosis evolutiva, órgano neurosis, del tipo introvertido con tendencias homosexuales, narcisismo y erotismo sádico anal. Desde el punto de vista psiquiátrico, un estado neurótico es de esquizoparanoide. Rodeado del entusiasmo masivo, la ciencia, entonces tan novedosa, se adentra en el crimen.
Psicólogos y psiquiatras se precipitan al festín interpretativo y el propio Goyo Cárdenas toma clases de psiquiatría en el manicomio y con toda deliberación conduce al inconsciente al escenario de la nota roja. La locura o la normalidad del asesino desatan polémicas inacabables. Los periódicos abundan en descripciones técnicas de los asesinatos. Y la idea Goyo Cárdenas causa pánico y se vuelve adicción informativa. Él divulga fragmentos de sus memorias, apuntes de la megalomanía, y él interminablemente refiere sueños, pesadillas y proezas inesperadas. Goyo, por ejemplo, hizo regresar a la vida por unos instantes a dos de las víctimas, utilizando la adrenalina que obtuvo de las glándulas suprarrenales de la primera de las estranguladas. Como su auditorio es legión, el relato sigue. A Goyo, una víctima que vuelve del más allá, le enseña la lengua larga y amoratada, y lo guía hasta el umbral del Averno. Y la teatralidad dirigida, el énfasis en la locura, le multiplican adeptos al caso que, en lo tocante al morbo militante que lo circunda, se convierte en causa. Se atesoran detalles y se canjean anécdotas. Una de las preferidas. Al ser detenido Goyo la primera vez en el sanatorio, le confía a la gente que le pregunta por su novia Graciela. Yo soy inventor, amigo, soy el hombre invisible y hago invisibles a los hombres. Estas pastillas, le enseña unos gises blancos, hacen el milagro. Cunde la goyomanía, para usar la expresión que hoy sería suya, que documenta Fabián Ruiz en su investigación Asesinos de Mujeres. La Casa de los Crímenes alcanza el rango de la atracción turística, compuestos de aguas frescas y comida. Se componen corridos satíricos, los vecinos, mediante cuota, permiten el acceso a sus azoteas para que desde ahí se contemple el inmoladero. Se prodigan los chistes y se venden por miles los cordones auténticos que usó Goyo en los asesinatos, y los zapatos, los lentes, las probetas del antihéroe. Un Jack el Destripador, un Landru a la mexicana. Cada mes o cada semana, en un reportaje exclusivo, el preso habla de su arrepentimiento y de sus esfuerzos de rehabilitación, y a las confesiones desgarradas las acompaña la moda macabra. El Panzón Soto estrena con gran éxito una revista musical, El Estrangulador de Tacuba. Se canta con sorno una frase de la Feria de las Flores. Yo la he de ver trasplantada en el huerto de mi casa. Circula en la semiclandestinidad un film pornográfico con las orgías de Goyo. Y un héroe de la jornada es el doctor Alfonso Quirós Cuarón, que enumera los beneficios de la criminología en numerosas entrevistas y en su libro Un estrangulador de mujeres, donde se reproduce parte del diálogo entre el criminólogo y el criminal. Después de largo silencio. Entonces estoy preso. He matado 4 personas. ¿Usted sería capaz de hacerle algún daño a GAA? Nunca. ¿Le ha pasado algo? ¿Y si le dijera que usted le ha causado algún daño a GAA? Imposible. ¿Y a otras mujeres? A ninguna. A nadie le habría querido hacer daño. ¿Pero usted no cree que le estoy diciendo mentiras? No, usted es mi amigo, ¿no? Sería usted muy torpe si quisiera fingir, porque ya ha confesado. Está además convicto, y ahora habla usted con un médico que lo único que trata es de estudiar su estado de salud. No miento. Duérmase otro rato, descanse y grabe bien esto. Quiero que usted recuerde 2 cosas: que está acusado de haber matado a 4 mujeres y haberlas enterrado en su casa, y que tiene usted amigos. Pues esté tranquilo, descanse. No lo olvidaré que he matado a 4 personas en agosto. No, no lo olvidaré. En el manicomio, Goyo se consigue novia y algunas libertades. Sale a calle de compras, va al cine 1 o 2 veces por semana. Visita a la novia en su casa. De pronto se le suprimen ventajas y privilegios y se le encierra en una celda. El 25 de diciembre de 1947 es aprehendido e internado en la penitenciaría del Distrito Federal, donde estudia leyes y se hace defensor de oficio. Queda libre en 1976. No es exagerado decir que en materia de nota roja sin contexto político, Goyo Cárdenas es el caso del siglo. Déjate lo cuento.
Fábulas del machismo. El pelón Sobera. A mí nadie me dice payaso. El 11 de mayo de 1952, Higinio Sobera de la Flor, un tabasqueño de 25 años de edad, asesina a 3 personas que no conocía previamente. Al capitán Armando Lepe Ruiz, por un incidente de tránsito. El capitán le grita payaso y güey, a quien le da de balazos instantes después. A la joven Hortensia López, a quien Sobera quiere seducir y persigue metiéndose a fuerzas en el taxi donde la mata. Al adolescente Pedro Galván Santoyo, al que le dispara sin motivo alguno. Si Sobera de la Flor es leyenda instantánea, es por el carácter gratuito de sus crímenes y por su aspecto que, según el juicio popular, es más repugnante que su conducta. La cabeza al rape, la cachucha monumental, los rasgos lombrosianos, la absoluta carencia de simpatía. Y el monstruo en estado puro vegetará por décadas en el psiquiátrico de la penitenciaría. Los asesinatos de artistas. Defiendo mi honor con mi pistola. El 28 de mayo de 1958, en la madrugada, el actor Ramón Gay deja frente a su casa a la actriz Evangelina Elizondo, con la que ensaya una obra de teatro. Sale de las sombras el marido de Evangelina, el ingeniero José Luis Paganoni, que le insulta, la quiere bajar a la fuerza y comienza a pegarle. Gay le exige que se largue y se baje del automóvil a proteger a su amiga. Paganoni lanza 2 disparos al auto y luego le da un balazo a Gay, que sin embargo todavía forcejea con el marido celoso. Un segundo tiro lo sacude y el siguiente disparo lo derriba. Al escándalo lo acrecienta la condición homosexual de Gay. Al día siguiente, en el cabaret La Fuente, el capitán Oscar Lepe mata a tiros al actor de cine Agustín de Anda, novio de su hija Ana Berta, ex Miss México y actriz de cine, que allí trabaja. Lepe alega que lavó su honor, mancillado por de Anda, quien insistió en retirar a Ana Berta del espectáculo y añadió jactancioso: quiero decirle que cada quien haga su vida, porque al fin y al cabo su hija ya ha sido como mi mujer. Según Lepe, su indignación fue tal que no pudo controlarse y en el forcejeo lo ultimó. De acuerdo a otras versiones, el asesinato tuvo poco que ver con el espíritu de la hidalguía hispánica y mucho con la explotación de la hija por el padre. La cercanía de los dos crímenes acelera el morbo de una sociedad que le atribuye a los artistas de cine y teatro vicios terribles y el consiguiente olvido de la moral. Y llaman la atención Paganoni y Lepi, criaturas del machismo escénico intolerantes, despóticos, que se consideran tratados injustamente, ya que se limitaron a guardar su honra. El campeón olímpico. A mí nadie me falta el respeto. El 14 de junio de 1964, el general Humberto Mariles, ganador en 1948 de la medalla olímpica de oro en salto hípico, luego de un incidente menor de tránsito, ofendido por una seña obscena, persigue al otro conductor, al albañil Jesús Velázquez. Lo obliga a detenerse y lo golpea con la cacha de su pistola. Cuando Velázquez, desarmado, quiere huir, Mariles le da un tiro por la espalda. Esto para que sepas quién es el general Mariles y que de él nadie se burla. A su manera, Mariles repite las frases del poeta Salvador Díaz Mirón cuando asesina por la espalda a Federico Walter desarmado. La escena es terrible. Ya el albañil en el suelo, Mariles lo sigue golpeando con el arma. Luego se ve forzado a ir con la víctima a la Cruz Roja, de donde huye. Ese día su abogado, Adolfo Aguilar y Quevedo, solicita un amparo para el general, que 10 veces más tarde se entrega no sin frases que ansiarían el estatus de clásicas. Deseo reivindicar mi nombre ante la sociedad y esclarecer todo lo que se ha dicho. Todo lo que soy y he logrado se lo debo a México y a sus mandatarios. Mariles insiste en alegar legítima defensa, contra toda evidencia. Se le sentencia a 10 años de prisión, de los cuales cumple 7. En 1969 viaja a Europa como enviado de la Dirección de Turismo y se le arresta en Marsella por tráfico de drogas.
Algo de este operativo aparece en The French Connection. Mariles, previsiblemente, se dice inocente y amenaza con revelar los nombres de sus empleadores. En abril de 1970 es hallado muerto en su celda de la prisión de la Sûreté y nadie cree en el dictamen de muerte natural. Mercedes Cazzola, la impunidad al amparo de la homofobia. En septiembre de 1959, la catalana Mercedes Cazzola, de 50 años de edad, y su amante en turno, Isilio Massine, de 24 años, son asesinados en la casa de ella, en la calle Lucerna. La ejecución es brutal: 30 puñaladas a Mercedes, cerca de 50 a Massine. Las cifras varían según la publicación. Hay muestras elocuentes de la inútil defensa de Massine, y en la pared hay inscripciones injuriosas con su sangre. De oficio prestamista y casateniente, Mercedes Casasola incrementa la herencia de su marido, consistente en terrenos, lotes de automóviles, edificios de apartamentos. Enjollada, ávida de ligues, ella vive a fondo la vida nocturna de la capital, entonces extraordinaria. Es apostadora en el Frontón, México, donde conoce a Massine. Y es muy asiduo en fiestas, restaurantes de lujo, cabarets. Según la expresión norteamericana, la casasola es una fruit fly, el tipo de mujer que extrae a sus amantes bisexuales de los círculos gay, muy compactos a fines de la década de los 1950, con su pléyade de modistas, teatristas, pintores, joyeros, rentistas de origen porfiriano, actores de cine, burócratas de nivel medio, escritores, todos decididos a vivir tan libremente como se puede. Y la policía concentra su atención en ese ambiente, sobre todo al saber que Massine se dedicaba también a la prostitución masculina. Tan llamativo como el crimen es el proceso de investigación, que convierte al chisme y la maledicencia en picotas simultáneas. ¿Saben a quién detuvieron por lo de Casasola? Para que testifiquen y de paso se dejen extorsionar. Se convoca a numerosos personajes de las páginas de sociales. En primer lugar, a los amigos equívocos de Mercedes. Hay redadas en los escasos bares gay de la época, en particular el Eco. En la calle Sullivan se interroga a mayates o malehustlers. Se les exhibe en la nota roja, la jaula de la imprevisión. A dos de ellos se les envía por meses a la cárcel, no obstante que comprueban su coartada y luego se les libera sin siquiera una disculpa. Cabezas en los periódicos. Fue un crimen de jotos. Y años más tarde, en la avenida Insurgentes, el padre Mercedes Casasola, poseedor, según se dice, de información vital sobre los asesinatos, muere a resultas de un empujón cuando un autobús se pone en marcha. ¿Por qué el caso adquiere tal resonancia? Por lo insólito de una mujer que vive como le da la gana y también por la homofobia a la organización social del prejuicio antihomosexual. En eso coinciden reporteros, agentes del ministerio y detectives. Las víctimas se merecen lo que les pasó. Las prostitutas asesinadas en hoteles de paso, los homosexuales estrangulados o lo más común, cosidos, apuñaladas en sus departamentos. El crimen de Casasola y su amasío, como se apresuraban a decir los reporteros, atrae por las turbiedades y las orgías que se vislumbran, por la sordidez asignada al comportamiento diferente, por la hazaña que refrenda la índole de la perversidad. De los miles de asesinatos contra los gay, la memoria preserva el caso de una fruit fly y su amante bisexual asesinado, con lujo de detalles. Déjatelo cuento. Los motivos del lobo. En julio de 1959 se descubre un caso de encierro familiar. Rafael Pérez Hernández es detenido por el secuestro de su mujer y sus 6 hijos, de nombres un tanto alegóricos: Indómita, Libre, Soberano, Triunfador, Bien Vivir y Libre Pensamiento. Llevan más de 15 años encerrados, golpeados, zarandeados con regaños y sermones. La hija mayor, Indómita, tiene 17 años y la menor, Libre Pensamiento, 42 días de nacida. Otros 2 han muerto muy niños. Durante 15 años, Pérez Hernández alimenta a su familia con una dieta de avena y frijoles, lo que favorecía la espiritualidad, según apunta en su crónica Víctor Ronquillo, mientras los obliga a la elaboración agotadora de raticidas. Nadie los visita y solo abandonan la casa para que el padre les enseñe las perversiones de este mundo.
De vez en cuando van al cuadrante de la Soledad en la Merced a observar a prostitutas y alcohólicos. Con el tiempo deciden rebelarse y piden auxilio. Y en julio de 1959, la policía detiene a Pérez Hernández, que protesta. Mis hijos solo tratan de apoderarse del capital que he logrado formar con muchos sacrificios. Esta vez, el episodio tiene tal vigor sintomático y simbólico que borra su origen específico y se vuelve fábula urbana. Aquí el tema lo es todo. Un hombre que se concede a sí mismo dones filosóficos y proféticos. Quiere ahorrarle a su familia, su posición literal, sus cosas que son mujer e hijos, la contaminación de la realidad. Se puede ir más lejos en el solipsismo, en el afán de eliminar a la vez el conocimiento y el pecado. El padre carcelero que se declara ateo participa del fundamentalismo más extremo. El mundo es el hervidero que destruye la inocencia. Él, prófugo de la contrarreforma, enseña la obediencia a través del temor y hace del encierro la pedagogía última. Afuera el mal amenaza con devastar su hogar amurallado. Dentro hay que tajar a tiempo los propósitos de libertad. El carcelero, el padre terrible, es la metáfora más desbordada del autoritarismo sin Valladares. He aquí, en su grotesidad, la caricatura del pánico moral en las grandes ciudades. En este caso se inspiran Los motivos del lobo de 1965, la obra teatral de Sergio Magaña y El castillo de la pureza de 1972, la película de Arturo Ripstein con guión de José Emilio Pacheco. Los mil y un velorios de Carlos Monsiváis, narrado por Christopher.